Bienvenides. Estás escuchando Metele Más Diversidad, el podcast de la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires. Idea y conducción, Mariana Pitaluga. Te invitamos a un espacio de reflexión y charla para pensar el diseño desde la diversidad. Creemos que mientras más sencillo, mejor. Por eso, elegimos hacer el podcast desde audios de voz, hablando con nuestras invitadas como con nuestras amigues. Simple y sencillo. Conecta tus auriculares y con tus oídos miremos al mundo de otra manera. Hoy vamos a hablar con Pablo Cosgaya sobre tipografía y diversidad cultural. Él es profesor titular regular de tipografía en la carrera de diseño gráfico y profesor en la maestría de tipografía de la Universidad de Buenos Aires. Medalla de Excelencia Académica 2017 por la Universidad de Buenos Aires y maestrando en la maestría de docencia universitaria también de la UBA. Es miembro fundador de Tipos Latinos, delegado de la Asociación Tipográfica Internacional y corresponsal de la revista Tipográfica. Es diseñador gráfico especializado en diseño editorial, diseño de tipografías y diseño de identidad institucional. Socio en el estudio Cosgaya, donde diseña proyectos editoriales de identidad y de comunicación institucional. Socio en Omnibus Type, donde diseña, produce y publica fuentes tipográficas digitales. Según tu experiencia, ¿cómo se aborda un proyecto tipográfico para una lengua no hegemónica? En primer lugar, creo que habría que definir o tratar de encontrar una especie de definición consensuada respecto a qué es una lengua no hegemónica. Considero que una lengua no hegemónica es una lengua que se habla en un contexto de convivencia con otra lengua que sí es hegemónica, es decir, hay una situación de subordinación o de dominación. Pueden ser casos de una lengua no oficial o no reconocida social, cultural o políticamente en un país determinado, o simplemente una lengua extranjera que en tal país se perciba como no hegemónica. En Latinoamérica las primeras se las conoce como lenguas originarias, como el guaraní, el quechua, el mapudungún respecto al castellano en nuestro país, y a las segundas como lenguas de inmigración o lenguas de origen, por caso el italiano, el polaco, el ruso, el chino. Cosa que no ocurre con el inglés, que aunque no esté reconocida en el país como lengua oficial, sí se reconoce como lengua hegemónica. Podría también reflexionar sobre si una lengua no hegemónica se asocia, necesita o se relaciona directamente con un proyecto tipográfico. Pero vamos a dejar esto por el momento de lado y te voy a responder que según la experiencia, según mi corta experiencia en estos temas, el mejor abordaje de un proyecto tipográfico tiene que ser multidisciplinario. Un proyecto en el que se puedan integrar saberes de dibujo, de diseño, de programación y también de lingüística, de antropología, de sociología, de economía, de metodología. Enfocar los objetivos del proyecto en aspectos concretos, necesidades, destinatarios, financiación, pensar qué es lo que se va a proyectar, cómo se va a hacerlo, para quiénes, con quiénes, qué se necesita. Pensar cómo se va a producir, cómo va a circular el resultado, cómo podrá accederse a él, qué uso concreto va a tener, si queda abierto a nuevas modificaciones y enriquecimientos. Quizás seleccionar una lengua determinada no sea suficiente. Será útil detectar una comunidad de hablantes y lectores para poder identificar, estudiar y conocer sus necesidades y sus posibilidades particulares, con todas las complejidades que ello implique. ¿Cuáles son, según tu criterio, los espacios en donde queda invisibilizada una cultura desde lo tipográfico? Del mismo modo que me cuestionaba la primera pregunta, me pasa también con esta, porque creo que la invisibilización de una cultura excede ampliamente lo tipográfico, o no solo se expresa desde lo tipográfico. Me animo a proponer que si existe una invisibilización desde lo tipográfico, es como resultado de que existe un ocultamiento anterior y mayor que luego incluye lo tipográfico. Y aún dentro de la disciplina tipográfica, se expresa también en formas diversas,
Es decir, no es solamente algo que ocurre en una fuente tipográfica. En esa tipografía puede detectarse la ausencia de caracteres o signos que se necesitan para esa lengua que se está tratando. También puede ocurrir que no exista el teclado apropiado para tipear o escribir tal o cual signo. Pero también y sobre todo se invisibiliza por la falta de proyectos interdisciplinarios que involucren a todas las personas interesadas, autores y autoras, hablantes, destinatarias, usuarias, lectores y lectoras. Es posible que para aportar a la visibilización de una cultura no hegemónica existan medios más directos o urgentes que los tipográficos. Por ejemplo, asesoramiento legal, orientación social y política para acceder a derechos y recursos que no están a la vista para cualquier ciudadano. Para ello es necesario desnaturalizar prácticas y costumbres muy arraigadas en algunos sectores sociales y abrirse a la escucha de intereses que pueden ser distintos a los esperados. O sea, estar preparado para escuchar que nuestras expectativas respecto a la importancia de nuestro proyecto tipográfico no se condigan con las urgencias que puedan tener las personas con las que nos vamos a relacionar. ¿Podemos hablar de legibilidad si no hay accesibilidad? Si te referís a la ausencia de acceso a herramientas y medios digitales, creo que no. En casos como esos no podemos hablar de accesibilidad. Y si te referís a la falta de acceso a otros derechos, tampoco. ¿Cómo sería legible un archivo o un documento si la persona interesada no tiene los medios para acceder a ellos? Sin embargo, aunque lo que predomina en muchos emprendimientos sean la invisibilización y el monolingüismo, por suerte, pero también por trabajo perseverante y comprometido, existen en algunas localidades y provincias del país, y supongo que de otros países de la región, experiencias y proyectos de educación intercultural bilingües. Existen también proyectos como Conectar Igualdad 2010 o en la actualidad el Plan Federal Juana Manso de 2020 que posibilitan que gran parte de la ciudadanía acceda a recursos digitales con los que poder estudiar, proyectar, producir y publicar sus creaciones. Cualquier proyecto que se proponga visibilizar y promover el acceso tiene que ir más allá de una tipografía digital con marcas diacríticas. Deberían llevarse a cabo acciones de visibilización cultural, social, educativa, que además de apoyo tipográfico por medio de fuentes y programación que responda a las necesidades detectadas, cuente con apoyo de medios audiovisuales y editoriales. Ojalá sigan produciéndose iniciativas de este tipo dirigidas a distintos grupos sociales en nuestro país y en toda la región. Y ojalá que en los espacios académicos, como por ejemplo la maestría en tipografía, proyectos de este tipo que pueden tener un perfil específicamente tipográfico se puedan articular con otros proyectos para poder ofrecer ideas novedosas, interdisciplinarias, que respondan a todas las necesidades de una comunidad. Por último, ¿qué reflexión podés dejarle a nuestra comunidad de diseñadores en cuanto a la tipografía y la diversidad? A nivel tipográfico, invito a que pensemos en la tipografía como un conjunto de prácticas diversas, como los productos que de esas prácticas resultan, y como un saber, una disciplina, inserta en una realidad compleja con desigualdades que hay que identificar, reconocer, reparar y revertir. Como oportunidades, podemos llevar adelante proyectos específicos sobre tipografías multilingües y multiescritura, diseños, composiciones y puestas editoriales multilingües y multiescrituras, diseño de envases y productos multilingües y multiescrituras, entre otros proyectos. Me gustaría subrayar algunas ideas de las presentaciones anteriores. El diálogo con Danila, Griselda, Coco, Abigail y Esteban. Destaco de la presentación de Danila la idea de desmontar y desnaturalizar prácticas y comportamientos. De Griselda, la necesidad, el valor de incorporar las experiencias de la enseñanza sobre estudios de género. De la presentación de Coco, la importancia de tener los pies en la tierra, de ser conscientes de que el mundo presenta desequilibrios enormes. Como dice él, el mundo está roto. De Abigail, su invitación a integrar disciplinas, a trabajar en conjunto con otras disciplinas,
reflexionar sobre el solucionismo, reposicionar a la diseñadora y al diseñador conscientes de su inserción en un medio complejo y dinámico. Y de Esteban, reflexionar sobre quiénes son las personas y las comunidades a quienes nos dirigimos, y también su enfoque bibliográfico, Diseñar para la vida real, de Víctor Papanek. Y aprovecho finalmente la ocasión que me ofreces para invitar a cualquier persona interesada a sumergirse en la complejidad de abordajes multidisciplinarios, sean o no tipográficos. Gracias a vos y a la Unión por esta excelente propuesta. Muchas gracias, Pablo. Me alegra mucho haber tenido esta charla, ya que como diseñadores hablamos mucho de tipografía, pero pocas veces la pensamos en relación con la diversidad cultural y aspectos como los de hegemonía. La charla con Pablo dejó abierto todo un panorama en el que podemos reflexionar con respecto a la tipografía y quiero destacar algunos puntos de lo que nos dijo. Primero, en pensar a los proyectos tipográficos desde la multidisciplina. Muchas veces se piensa la tipografía como una labor que se hace en solitario y me gusta esto que nos dijo Pablo, que viene a desterrar esta idea. También quiero destacar lo que nos dice con respecto a que las invisibilizaciones culturales se manifiestan en lo tipográfico porque ya están instaladas en la sociedad. Por eso es importante, como diseñadores, tomarse el trabajo de desnaturalizar prácticas y costumbres a la hora de ponerse a diseñar. Por otro lado, es interesante pensar a la legibilidad no solo desde los preceptos funcionalistas que aprendimos, sino desde el concepto de accesibilidad, sin la cual, para nuestro invitado y para mí también, no existe la legibilidad. Para cerrar, cito una frase de Pablo que creo que condensa toda la charla. A nivel tipográfico, invito a pensar a la tipografía como un conjunto de prácticas diversas, como los productos que de esas prácticas resultan y como un saber, una disciplina, inserta en una realidad compleja con desigualdades que hay que identificar, reconocer, reparar y revertir. Ahora sí me despido, gracias por escuchar. Acabás de escuchar Metele Más Diversidad, el podcast de la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires, un espacio colectivo donde celebramos el intercambio de ideas. Si te gustó, seguinos en Spotify y en nuestras redes para sumarte a la charla.